Bienvenidos a Encendidos por el Espíritu, donde cada palabra, cada historia y cada mensaje busca avivar tu fe y encender tu alma con el fuego del Espíritu Santo. Si tú también anhelas un encuentro real con Dios, suscríbete, dale like, comenta y comparte, porque juntos llevaremos el fuego del avivamiento hasta lo último de la tierra. María Woodworth Etter, la mujer que sacudía ciudades con el poder de Dios. En el siglo XIX, cuando las mujeres apenas tenían voz en la sociedad y mucho menos en los púlpitos, Dios levantó a una mujer extraordinaria. Su nombre, María Woodworth Etter. Nació en 1844, en Ohio, Estados Unidos, en una familia humilde. Desde niña mostró una sensibilidad especial hacia las cosas espirituales. Sin embargo, fue en medio de grandes pérdidas, sufrimientos y pruebas que descubrió el propósito ardiente de su vida: ser un instrumento del Espíritu Santo para traer almas al reino y manifestar el poder de Dios sobre la tierra. Un llamado imposible. María se casó joven, tuvo varios hijos y enfrentó una serie de tragedias que marcaron su corazón. Perdió 5 de sus 6 hijos siendo pequeños. Cada entierro fue una herida más profunda, pero también una escuela de fe. En medio del dolor, comenzó a sentir el llamado de Dios para predicar el Evangelio. En aquel tiempo, eso era algo impensable. Las mujeres no predicaban. Las iglesias no aceptaban que una mujer hablara desde el púlpito. Pero Dios le habló en lo profundo de su espíritu: ve y predica mi palabra. Te he llamado a sanar a los enfermos y a salvar a los perdidos. Ella luchó con ese llamado. Decía: Señor, soy una mujer, ¿cómo voy a predicar? Pero el fuego en su interior era más fuerte que su temor. Finalmente obedeció. Comienzos del fuego. Cuando María comenzó a predicar, no había micrófonos, ni grandes auditorios, ni redes sociales. Ella salía con una carpa o al aire libre y simplemente hablaba de Jesús con pasión. En los primeros días, no muchos la escuchaban. Pero algo comenzó a pasar. La presencia del Espíritu Santo empezó a manifestarse de una forma que nadie podía explicar. Las personas caían bajo el poder de Dios. Algunos quedaban inmóviles por horas, como si el tiempo se detuviera. Otros lloraban, confesaban sus pecados y clamaban por misericordia. María no entendía del todo lo que ocurría, pero sabía que era el Espíritu Santo obrando. Muy pronto, las multitudes comenzaron a llegar. Miles de personas viajaban kilómetros, algunos a pie, otros en caballos o trenes, para ver lo que Dios hacía a través de aquella mujer. No iban por curiosidad, sino porque escuchaban que el poder de Dios se derramaba en sus reuniones. La presencia que se sentía a kilómetros, los reportes de la época son asombrosos. Testigos oculares narran que el poder del Espíritu Santo caía sobre personas a kilómetros de distancia, incluso antes de llegar a las reuniones. En muchas ocasiones, mientras María predicaba, los asistentes comenzaban a caer bajo convicción del Espíritu. Algunos gritaban: Dios, ten misericordia de mí. Otros quedaban postrados, inmóviles, en un estado que la prensa secular describía como trance espiritual. Los periodistas la siguieron por todo el país. Los periódicos publicaban titulares como: La mujer que detiene el tiempo. Multitudes caen como muertas mientras predica. Extrañas manifestaciones en las reuniones de la señora Etter. A pesar de las burlas, los milagros eran reales. Ciegos recibían la vista. Enfermos incurables eran sanados. Personas que habían vivido en pecado se convertían en ministros del Evangelio. Donde quiera que iba, el avivamiento la seguía. El precio del fuego. El ministerio de María no fue fácil. En cada ciudad enfrentaba oposición. Muchos pastores se levantaban contra ella, diciendo que esas manifestaciones no podían ser de Dios. Otros decían que era hipnotismo o histeria colectiva. Pero María no se defendía. Ella solo seguía obedeciendo al Espíritu Santo. Pasó por críticas, persecuciones, enfermedades y traiciones. Pero también experimentó una cercanía con el Espíritu que pocos han conocido. Su comunión era profunda. Se cuenta que antes de cada campaña oraba por horas y a veces pasaba noches enteras clamando por las almas. Decía: el secreto no está en mí, sino en rendirme completamente al Espíritu Santo. Cuando yo callo, Él habla. Cuando yo obedezco, Él obra. Avivamientos que transformaban ciudades. En una campaña en St. Louis, Missouri, asistieron más de 25,000 personas.
Los registros dicen que la ciudad quedó impactada, los bares cerraron, los criminales se entregaban, y los enfermos eran sanados en masa. En otra reunión, un grupo de reporteros que asistió para burlarse, terminó en el suelo, llorando y clamando a Dios. Uno de ellos escribió en su periódico: "No puedo explicar lo que vi. Algo invisible llenó el aire. Caí al suelo y sentí una paz que jamás había experimentado". Esa era la huella de María Woodworth Etter. Donde ella iba, el Espíritu Santo descendía. Una pionera del poder. María fue una de las primeras en predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo antes de que comenzara el movimiento pentecostal moderno. Décadas antes de Azusa Street, ya ella veía manifestaciones de lenguas, visiones y sanidades. Por eso muchos la consideran la madre espiritual del movimiento pentecostal. Cuando William Seymour, el líder del avivamiento de Azusa, comenzó su ministerio, leyó sus libros y se inspiró en sus experiencias. Lo que Dios encendió en María se extendió como fuego sobre las generaciones siguientes. Su legado. María predicó durante más de 50 años. En sus últimos años, aún con edad avanzada, la gloria de Dios seguía acompañándola. En una de sus últimas reuniones dijo, y contestó: "He visto al Espíritu Santo moverse de maneras indescriptibles. Pero todavía creo que viene una gloria mayor, un derramamiento del Espíritu que cubrirá toda la tierra". Murió en 1924, pero su testimonio sigue ardiendo. Fue una mujer adelantada a su tiempo, un ejemplo de obediencia radical y de fe inquebrantable. Miles de almas fueron salvas, miles sanadas, y miles llenas del Espíritu por medio de su ministerio. Reflexión final. Pero la historia de María Woodworth Etter nos recuerda que Dios no busca títulos ni géneros, busca corazones rendidos. Ella no fue famosa por su talento, sino por su rendición total al Espíritu Santo. Fue una mujer que se vació de sí misma para ser llena del poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón así, no hay límites. Puede hacer que una mujer sin recursos sacuda naciones. Puede hacer que una voz sola haga temblar ciudades. Porque cuando el fuego de Dios cae, nadie puede resistirlo.